En esta presentación vamos a hablar de la ingeniería didáctica, que es una línea dentro de las existentes en educación matemática, más específicamente una de las líneas vigentes dentro de la escuela francesa. Como se ve en este mapa de líneas de educación matemática, la escuela francesa tiene 3 líneas: la teoría antropológica de lo didáctico, la teoría de situaciones didácticas y la ingeniería didáctica, que, como voy a estar presentando ahora en un momento, por un lado puede concebirse como una línea dentro de educación matemática, pero a la vez es entendida como una metodología de investigación, incluso más allá de educación matemática en sí. La ingeniería didáctica como línea y como metodología de investigación nace en Francia, tiene su apogeo en los años 80 y nace para atender la complejidad de la clase desde la investigación, con un tipo de trabajo que fue concebido parecido al trabajo de los ingenieros, de ahí su denominación. Ha sido usado, como les contaba hace un momento, en otros campos para pensar la enseñanza y la investigación, por ejemplo, de informática o de actividad deportiva o actividad física. Lo interesante, que a la vez es complejo de entender, y de entender cuando uno lee un texto desde qué perspectiva le están hablando, es que la ingeniería didáctica se concibe como una metodología de enseñanza. Ahí es vista como un producto, se vería como una planificación de secuencias de clase, o también es vista y entendida y usada como una metodología de investigación. En esta perspectiva, la ingeniería didáctica se entiende como un proceso que se vive en el tiempo, que tiene una finalidad, que es algún objetivo planteado propio de una investigación. Cuando nace la ingeniería didáctica, nace, como nace en Francia, nace asociada a la teoría de situaciones didácticas. Pero lo que es interesante, y les voy a estar resaltando ahora en un momento, es que no necesariamente tiene que quedar ligada a teoría de situaciones didácticas. Los cuestionamientos que vinieron a esta perspectiva posteriores a su desarrollo es en parte un cuestionamiento que trae o que acarrea la teoría de situaciones didácticas, que es la no existencia de situaciones fundamentales para cada contenido. Es decir, la teoría de situaciones didácticas postula o postuló en algún momento, hoy en día esto ya está como denotado, ya está desestimado, que existían situaciones fundamentales para cualquier contenido de matemática que uno quisiera enseñar. Es decir, dado cualquier contenido de matemática a ser enseñado, la teoría de situaciones sostenía que existía una colección de situaciones adidácticas que constituyen una situación fundamental, tal que si el estudiante atravesaba esas situaciones adidácticas de un modo adidáctico, como la teoría de situaciones postula, el estudiante era capaz de comprender ese saber matemático que el docente estaba intentando enseñar. El problema estaba justamente en las características de las situaciones adidácticas, esto que debe emerger el contenido, debe emerger el saber como solución óptima de cada una de las situaciones planteadas. Esto se desestimó con solamente pensar en la enseñanza de contenidos de matemática avanzados. Los contraejemplos que han sido usados fueron los de espacios vectoriales o el concepto de límite incluso. Otro cuestionamiento fue el relegamiento y limitación del rol del profesor. Ahora van a ver que el rol del profesor estaba absolutamente prediseñado, y entonces es visto o fue visto en estos cuestionamientos como una limitante al trabajo profesional del docente. Y por último, el último de los cuestionamientos que se le realizó es que había un extremado énfasis en el momento del primer encuentro, es decir, el acceso o el abordaje a un contenido nuevo tenía un rol demasiado predominante respecto al resto de la enseñanza de otros saberes o de otros procedimientos o de otros contenidos. En una ingeniería didáctica hay 4 etapas. Una etapa que se denomina los análisis preliminares, otra etapa que son los análisis a priori,
otra que es la experimentación y por último el análisis a posteriori. Voy a detallar cada una de ellas. Los análisis preliminares tienen a su vez 3 partes, o está conformado por 3 subanálisis: el análisis epistemológico del contenido, el didáctico y el cognitivo. ¿Qué se hace con el análisis epistemológico? Se rastrea en la historia de la matemática cómo fue el devenir del concepto, como para conocer cuáles fueron sus orígenes, los problemas que dieron origen a un determinado concepto, la cantidad de tiempo que pasó desde que se empezó a manejar un concepto hasta que se formalizó. Eso puede poner de manifiesto obstáculos de tipo epistemológico que luego van a traer problemas de enseñanza en la clase. Por otra parte, el análisis didáctico del contenido. Con ese análisis se busca mirar qué hay ofrecido desde la enseñanza, es decir, se miran libros de texto del nivel, se miran los programas de una institución o del docente, o sea, se mira la enseñanza del tema para el nivel en el que uno esté pensando. Y el análisis cognitivo describe características de la población a la que va dirigida la enseñanza. El análisis didáctico, es decir, cuando voy a mirar qué es lo que hay en la enseñanza del contenido, tiene que hacerse con teoría. Entonces hay que decidir desde qué teoría o con qué elementos teóricos voy a estar analizando lo que hoy en día hay vigente en la enseñanza o respecto de la enseñanza de ese contenido. Ese es un detalle a considerar. Lo que yo les contaba es que esa teoría, cuando nace la ingeniería didáctica, era teoría de situaciones, y es lo que digo que no necesariamente tendría que serlo. En el análisis cognitivo, uno mira conocimientos, procedimientos que conoce o que pueden realizar los sujetos hacia los cuales la enseñanza va dirigida, y hay que decidir qué incluir, o sea, hasta qué punto describo a estos sujetos que van a ser los sujetos que conformen las clases cuando uno implemente la ingeniería didáctica. Entonces, estos que acabo de mencionar constituyen los análisis preliminares o el análisis preliminar. El análisis a priori, que es otro de los análisis que hay que hacer al momento de diseñar una ingeniería, es el diseño en sí de la secuencia de enseñanza. Se hace una descripción extremadamente detallada de las tareas, el tiempo que se le va a proponer a cada una de ellas, el rol del docente. Se hace hasta como un libreto del docente en términos de qué es lo que se espera que diga, que haga, que pregunte, en qué momentos no. Se anticipan errores e intervenciones docentes, se controlan las variables y aspectos predictivos de la clase. En este diseño de la secuencia, que es este análisis a priori, se utilizan los análisis que acabo de mencionar, es decir, el epistemológico, el cognitivo y didáctico. Tengo que usar estos análisis anteriores para diseñar la secuencia, para hacer este análisis a priori. Se fundamenta la secuencia, se usa teoría. Nació con la teoría de situaciones, esa fundamentación con la que hay que utilizar teoría o en la que hay que utilizar teoría, no necesariamente tiene que ser teoría de situaciones, pero en sus inicios es lo que ocurrió. La etapa siguiente es la experimentación, se implementa la secuencia en la clase y se recaban datos para luego hacer el análisis a posteriori. Entonces, cuando uno piensa en la ingeniería didáctica como metodología de investigación, lo que se hace es confrontar, a partir de los datos que se recabaron en la implementación, el análisis a priori, es decir, todo lo previo a implementar, con lo que sucedió en la experimentación. Ese contraste, cuando queda en consonancia, es lo que le da la validación interna al método. Entonces, con estos análisis preliminares, que eran el didáctico, el cognitivo y el epistemológico, se diseña la secuencia. La secuencia es el análisis a priori. Se fundamenta la secuencia y entonces ahí se obtiene la ingeniería didáctica entendida como un producto. Es decir, veo la ingeniería didáctica como si viera una secuencia de enseñanza con todas sus partes, con anticipación de errores, con las consignas que les voy a dar.
sustentada en los análisis epistemológico, didáctico y cognitivo. Así se ve la ingeniería didáctica como un producto. Luego de su implementación y del análisis a posteriori, en esa contrastación y validación interna, la ingeniería didáctica es entendida como una metodología de investigación, como un proceso que incluye todos estos pasos, desde el inicio de los análisis preliminares hasta la contrastación en los análisis posteriores. En todos los análisis hay teoría. Cuando uno ve la ingeniería didáctica como un producto, es decir, como la secuencia que voy a implementar, en esa secuencia que voy a implementar expreso objetivos de enseñanza, o sea, planteo los objetivos que quiero que mis alumnos alcancen. Ahora bien, cuando uno analiza lo implementado para hacer la validación interna y para contrastar los análisis a priori con el análisis a posteriori y darle la validación interna al método de la ingeniería didáctica, ahí ya estoy intentando alcanzar los objetivos de la investigación que tiene que haber estado planteada previamente para que uno decida que la ingeniería didáctica es una metodología adecuada como para alcanzar los objetivos de la investigación. Yo no sé si queda claro esto que estoy diciendo, pero son el tipo de confusión que se da cuando uno utiliza una misma denominación para cosas que son distintas. Hay que entender de cuál me están hablando en cada momento. Les quiero mostrar algunas partes. Al que esté interesado me manda un mail y le puedo mostrar una tesis de licenciatura que dirigí hace un tiempo, que consistió en la elaboración de una ingeniería didáctica como secuencia, como producto, pero a su vez el uso de la ingeniería didáctica como metodología para llevar adelante una investigación en educación matemática. El proyecto de investigación al que me voy a referir, acá les voy a contar solamente algunas cosas, simplemente como para que se vean diferencias entre objetivos de la investigación y objetivos de la secuencia, por ejemplo. El origen de ese proyecto tuvo que ver con dificultades que había en la argumentación en un curso de matemática de nivel preuniversitario en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y nos interesaba ver en qué medida el rol del docente podía o no favorecer esa argumentación. Es decir, en la investigación nos habíamos propuesto como objetivos entender un poco, identificar relaciones entre interacciones que ocurrían en el aula, sea entre pares o con un experto que podía ser el docente o un estudiante que sabe más, y el aprendizaje de la validación matemática. Nos interesaba también explorar recursos didácticos que pudieran favorecer el aprendizaje en validación y describir el aprendizaje sobre validación matemática en clases que promovieran las interacciones entre pares y en otras clases que promovieran las interacciones entre alumnos y el docente. El marco teórico fue la teoría de situaciones y una teoría respecto de validación matemática que habíamos desarrollado o que habíamos refinado con el equipo de investigación en el que en aquel momento estábamos trabajando. La metodología fue la ingeniería didáctica y un encuadre experimental en el que íbamos a contrastar un diseño de una ingeniería didáctica como producto, es decir, como una secuencia que se implementaba en clases en las que se promovían las interacciones entre pares y en otras clases en las que se promovían las interacciones entre un experto y los estudiantes para ver en cuál de ellas se mejoraba el aprendizaje de la validación matemática. Cuando pensamos en la ingeniería como producto, hicimos todo el recorrido que les acabo de describir. Hicimos los análisis preliminares, el didáctico, el cognitivo y el epistemológico. Hicimos el análisis a priori, ahí se diseñó la ingeniería como tal. Definimos los contenidos, que en este caso eran sobre función cuadrática. Establecimos el modo de gestión de las clases y pusimos nuestros objetivos de aprendizaje de los estudiantes, es decir, los objetivos de la ingeniería didáctica, pero entendida como un producto, como la secuencia.
Observen aquí los objetivos de la ingeniería didáctica como producto, es decir, pensada como la secuencia. Que el estudiante interprete un proceso cuadrático cualitativamente, es decir, que entienda cualitativamente la simetría, los ceros, el máximo, mínimo, el crecimiento y decrecimiento de una cuadrática, que anticipe el comportamiento funcional y características en un gráfico y que resuelva problemas de optimización mediante recursos numéricos o gráficos. Se ve que la diferencia entre estos objetivos de la ingeniería didáctica como producto, que es lo que acabo de mencionar, y como metodología de investigación, que son los anteriormente mencionados, es importante que tomen nota de esto, porque cuando les toque diseñar una ingeniería, según estén diseñando una ingeniería como secuencia, es decir, como producto o como metodología de la investigación, los objetivos que ustedes tengan que plantear van a tener que ser muy distintos. Unos van a ser objetivos de aprendizaje y el otro objetivos de investigación. Diseñamos las clases, las implementamos, armamos el libreto para el docente, lo fundamentamos, hicimos toda una cuestión de logística previo a implementar las clases, grabamos clases en audio y transcribimos. Luego de eso se hizo el análisis a posteriori y se contrastó con respecto a los objetivos de la investigación. Solo como para que vean un punteo muy breve del tipo de cosas que uno extrae en cada uno de estos análisis. En el análisis epistemológico, el que mira un poco cómo fue el nacimiento de estos conceptos, uno encuentra que previo al concepto de función cuadrática se dio todo un estudio sobre resoluciones de ecuaciones, la parábola como lugar geométrico, como curva y la noción de función. Eso fue antesala de la función cuadrática. Hubo una evolución sumamente heterogénea de las nociones en cuanto a lo temporal y al lugar y las producciones obtenidas. Hubo muchas dificultades con las soluciones de las ecuaciones cuadráticas según los campos numéricos que intervinieran, y hubo mucha dificultad en el planteo de parámetros de literales para los coeficientes de las ecuaciones y funciones cuadráticas. Esa generalización y generalidad que uno expresa cuando uno dice ax cuadrado más bx más c igual a 0 o igual a f de x, esos literales que están en los coeficientes generaron, y eso lo muestra la historia, altas dificultades. En el caso del análisis didáctico se analizó la enseñanza de la función cuadrática en cursos preuniversitarios porque era el contexto en el que nosotros íbamos a estar trabajando, y aparecen situaciones como las que están aquí descriptas. En algunos textos se hace un repaso completo de lo visto en la secundaria, se orienta a funciones, hay una presentación formal, hay ejercicios tipos, es decir, bueno, el análisis didáctico que aquí está sintetizado describe, suma evidencias de los textos analizados de estas cuestiones que aparecen en este punteo sintético. Cuando hicimos el análisis cognitivo previo a la implementación respecto de los estudiantes que iban a ser objeto de la implementación, encontramos una relación previa con la matemática centrada en lo algorítmico, una sensación de imposibilidad, de que esto no es para mí, no voy a poder con matemática, los exámenes diagnósticos que muestran déficit en competencias lingüísticas elementales. Bueno, lo que dice esta diapositiva, se hizo una descripción de ese grupo en términos de cómo era su comportamiento, cómo era su desempeño en cuestiones matemáticas. Con todo esto, como conclusiones de este análisis preliminar y lo que iba a ser insumo para el diseño de la ingeniería como producto, decidimos encarar el tema de funciones cuadráticas a través de una situación didáctica en un contexto concreto y sin involucrar parámetros. Tomamos como elección teoría de situaciones didácticas para fundamentar el diseño. Seleccionamos aquellos conceptos que íbamos a incluir y cuáles no. Decidimos no abordar las cuestiones geométricas vinculadas con la parábola. Evitaríamos tareas domiciliarias que condicionaran el desarrollo de la siguiente clase. O sea, sí iba a poder haber tareas domiciliarias, pero no
que las necesitáramos para dar la clase siguiente, porque eso podía hacernos peligrar la ingeniería. Y consideramos la experiencia previa del curso en el trabajo grupal como un posible escollo en la implementación. El análisis a priori, en donde uno ya expresa la ingeniería como producto, definió un montón de variables globales y variables didácticas. Anticipamos el comportamiento de los estudiantes, establecimos la forma de trabajo en el aula que iba a ser grupal, establecimos el tiempo de 3 a 4 clases, cómo iba a ser la comunicación de las producciones grupales, en puestas en común, en plenarios, en momentos de síntesis. Estructuramos la secuencia en partes y planificamos las intervenciones del docente. Respecto de la experimentación, les cuento muy brevemente algunas cuestiones. Hubo ausencias, llegadas tarde y mucha lentitud para encarar y resolver algunos de los trabajos y muy baja discusión en los grupos. Alta y productiva participación en puestas en común y síntesis. Modificamos la modalidad de plenario a raíz de cómo estaban respondiendo los estudiantes ante nuestros requerimientos. En el momento de encarar las cuestiones de comportamiento cuadrático hubo una fuerte defensa del modelo proporcional y lineal, al extremo de ver a la cuadrática como tramos de lineales, y se puso de manifiesto un conflicto entre conocimientos previos del tema y los que les resultaran utilizables. Respecto del análisis a posteriori, en la metodología de trabajo de aula encontramos poca discusión interna y lentitud. Con el tiempo estuvimos más o menos bien. En la comunicación de las producciones grupales hubo muy buena participación en las puestas en común y esta modificación que les comentaba del plenario, y la actividad del docente que actuó según lo planificado. Bueno, las interacciones mucho más finas, para el que esté interesado hay que leerlas en la tesis. Aquí simplemente les comento algunas cuestiones. El favorecimiento del aprendizaje en validación se dio en una suma entre elaboraciones parciales a raíz del trabajo grupal que se había dado entre estudiantes y el trabajo entre estudiantes y el docente. Es decir, nos encontramos con que no solamente el trabajo grupal favorecía la validación, sino que necesitábamos ahí hacer algún tipo de agregado y de suma entre el trabajo entre estudiantes y docentes y lo que los estudiantes producían, y la graduación del trabajo grupal, que fue una propuesta que surge a partir del estudio. No se encontraron obstáculos conceptuales. La defensa del modelo proporcional había estado ausente en las evaluaciones, y en este favorecer el aprendizaje de la validación encontramos necesario incluir distintas formas de abordaje. Se vieron avances en validación. Todo esto hay que sumarle las evidencias que yo en esta presentación no hago, porque mi foco está en describirles las ingenierías didácticas y no en contarles la investigación, pero todo eso haría falta verlo, y la manifestación de errores y el trabajo sobre ellos. A quienes tengan interés, la tesis de licenciatura es de Gustavo Carnelli y me la piden y se las comparto. Muchas gracias.